Un camarógrafo se acercó a un edificio abandonado cuando captó algo aterrador. En el techo, una criatura se aferraba con firmeza. Sus alas eran tan grandes que hacían ver diminutos a los murciélagos comunes. Tenía forma de mamífero, pero sus rasgos parecían demasiado reales, demasiado siniestros. Algunos pensaron que podía tratarse de un adorno macabro olvidado en la fachada. Sin embargo, su aspecto realista no coincidía con nada artificial. El testigo aseguró que la criatura parecía viva, con un brillo oscuro en los ojos y un cuerpo que desafiaba cualquier explicación lógica. Cuando volvió minutos después, la criatura había desaparecido. No había ganchos, no había cables, ni rastro de que hubiera sido puesto allí. Solo el silencio del lugar abandonado. Entonces, la gran pregunta quedó flotando. ¿Qué ocurrió en esos 10 minutos? ¿Era algo demoníaco? Un propietario empezó a escuchar susurros extraños en su casa. No venían de la sala ni del pasillo, sino de diferentes rincones, como si alguien invisible se moviera. Después de días de inquietud, decidió seguir el rastro hasta su dormitorio, justo al baño. Allí, todo se volvió aterrador. Con la cámara en mano, giró lentamente, listo para marcharse. Pero en el espejo oscuro apareció algo imposible de ignorar. Una bruja demoníaca lo estaba mirando, con ojos brillantes y piel antinatural. El miedo lo paralizó unos segundos. La figura parecía acecharlo en silencio. En un instante desapareció, dejándole el peor susto de su vida. Salió corriendo del lugar y en medio del pánico dejó de grabar. Nadie supo qué ocurrió después, pero con lo que vio, mudarse de casa no sería una idea descabellada. ¿Qué habrías hecho tú al ver esos ojos siguiéndote? Un explorador urbano decidió investigar un lugar abandonado. Al entrar, la linterna reveló algo perturbador. Una figura atada, cubierta con una tela blanca. El aire se volvió pesado y el miedo se apoderó de él. Aún así, en vez de huir, avanzó más profundo en el edificio. Grave error. Dentro se encontró con algo aún peor. Una mujer realizando un siniestro ritual, rodeada de símbolos extraños. El ambiente vibraba con un zumbido inquietante. Apenas lo notó, la mujer levantó la vista, y él, aterrado, salió corriendo. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. En su huida desesperada, se topó con algo imposible de describir. Una criatura espeluznante bloqueaba la salida. Su forma era antinatural, como si no perteneciera a este mundo. El explorador tembló al verla. ¿Qué era? ¿Un demonio? ¿Un guardián? ¿O una invocación fallida? Míralo tú mismo.
En la selva tropical de Harapan, Indonesia, dos aventureros hallaron una ruina olvidada. Al explorar su interior oscuro, descubrieron en el centro una figura vestida con túnica negra andrajosa. El cabello enmarañado ocultaba su rostro y sus manos, ennegrecidas como garras, no parecían humanas. ¡Venga tu madre! Los dos se susurraban nerviosos, sin comprender qué veían. De pronto, la figura cayó al suelo y se movió a cuatro patas con velocidad antinatural, arrastrándose hasta una esquina. El eco de sus pasos y la penumbra hacían la escena aún más insoportable, como si estuvieran presenciando un ritual prohibido. ¿La vieron? Entonces levantó una pequeña campana y comenzó a hacerla sonar. El ruido metálico quebró el silencio y les heló la sangre. Presa del pánico, los aventureros huyeron sin mirar atrás. Nunca supieron qué habría pasado si se quedaban, pero esa campana resonaba aún en su memoria. Hoy. No sé qué está haciendo, pero... Aguanta, güey. ¡Madre, güey! ¡Venga tu madre! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Ah, no te pases! Sí la vieron. No manches. Pinche madre, güey. Está allá. Vean. No la estamos molestando, vimos que se cayó y queríamos venir a auxiliarla. Uy. Vean. Una persona. Realmente por eso estamos aquí, porque pensamos que era una persona. Hoy. No sé qué está haciendo, pero... Aguanta, güey. Está tocando algo, ve. Algo está tocando, güey, con las manos. Ve. Ahí está. Vean esto. No manches, ve. La ilaha illallah. في صوت. بسم الله. بسم الله. لا اله الا الله. اعوذ بكلمات الله التامات. وش ذا؟ ما ادري. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم طال شعره هذه. طال المسامات. وله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. أعوذ بكلمات... Una noche en Williamsburg, Virginia, Robert Earl White descansaba en su porche cuando escuchó fuertes pisadas entre los árboles. Pensó en un ciervo, pero al mirar vio dos ojos brillantes observándolo. No era un animal común. Su silueta era extraña, casi humana, pero torcida y antinatural. I'm not afraid of you. Show yourself. El silencio se volvió pesado. Robert, intentando mostrar valor, gritó hacia la oscuridad. «¡No tengo miedo de ti! ¡Muéstrate!». En ese instante la figura dio un paso, revelando un contorno deforme. Su piel parecía distinta y el aire se volvió gélido. Lo que vio no encajaba con ninguna criatura normal. De pronto, la entidad cayó a cuatro patas y corrió hacia él con velocidad inhumana. Robert apenas logró reaccionar. Algunos creen que enfrentó a un cambiapieles, otros a un wendigo. Lo único cierto es que sobrevivió para contarlo. Y desde esa noche,
su Porsche ya no volvió a sentirse seguro. Alright, no lie. I'm on my back porch. I heard someone stomping in the woods. Something huge. Sounds like it's walking up here. I don't know if you can hear this. I'm trying to be quiet. En Durham, Inglaterra, un video muestra a un hombre detrás de un cubículo de oficina, quieto, inmóvil. Al principio parecía raro, pero al hacer zoom, la escena se volvió perturbadora. Sus ojos eran totalmente blancos, su boca abierta y su cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo imposible. El resto de su cuerpo estaba oculto, pero lo poco que se veía no parecía normal. Su quietud inquietaba más que cualquier movimiento. Lo extraño era que las personas alrededor seguían caminando tranquilamente, sin notarlo, como si él no existiera, o lo que hacía fuera algo común. La ubicación nunca se confirmó. Algunos creyeron que era un cambiaformas, otros dijeron que estaba bajo sustancias. Si es lo último, ojalá reciba ayuda, pero si no, entonces podríamos estar frente a algo que desafía lo que entendemos como humano. ¿Qué crees que era realmente? En el sur de California, una cámara de seguridad afuera de un complejo de apartamentos grabó algo insólito. José González envió el clip al canal Nuke Stop 5. Al inicio todo parecía normal, hasta que una pequeña figura, apenas a la altura de la rodilla, apareció debajo de las escaleras. La diminuta figura se movía en dos piernas, casi como una persona en miniatura. Lo más inquietante fue que, cuando una mujer pasó caminando, la criatura se pegó con fuerza contra la pared, intentando pasar desapercibida antes de escabullirse entre los escalones. En segundos, desapareció de la vista como si nunca hubiera estado allí. González cree que lo que la cámara captó fue un duende, criatura traviesa del folclore latinoamericano. Si tiene razón, entonces quizá esas viejas leyendas no sean solo cuentos, sino realidades ocultas. En China, una cámara de seguridad dentro de un almacén captó algo que aún genera debate. Una mujer estaba acomodando cosas cuando de pronto uno de los enormes ventiladores salió disparado hacia ella sin explicación lógica. El impacto fue brutal. Terminó atrapada entre dos ventiladores gigantes en movimiento. Lo más extraño es que el ventilador que se acercaba no estaba encendido, pero comenzó a girar justo cuando se abalanzó sobre ella. La mujer salió ilesa, pero el misterio quedó. ¿Se encendió solo en ese instante o hubo algo paranormal detrás?
Algunos dicen que fue coincidencia, otros creen que una fuerza invisible intervino. Tú decides. Tive que ir lá na mata pra conversar com ela. Tem que parar de ser trouxe meus cavalos, hein? Todo dia você tá indo lá, né? Não chega não, chega perto não, chega perto não. Não se aproxima não. Você tá errado, cara. No se aproxima. Un hombre decidió irse de campamento solo, convencido de que pasaría una noche tranquila bajo las estrellas. Sin embargo, mientras descansaba dentro de su tienda, comenzó a escuchar ruidos extraños que provenían del bosque cercano. Al principio pensó que serían animales nocturnos, pero los sonidos se hicieron cada vez más fuertes e inquietantes. Movido por la curiosidad, salió a investigar y fue entonces cuando notó una figura oscura moviéndose entre los árboles. No tenía la forma de ningún animal conocido. Su andar era antinatural, casi humano, pero distorsionado. El campista se quedó paralizado por unos segundos, y antes de poder reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad. Misterioso. Tem que parar de ser trouxe meus cavalos, hein? Todo dia você tá indo lá, né? Vê se eu venho aqui. Eu vim mexendo nessas coisas, não vem, né? La exploración urbana llevó a dos amigos a lo que parecía un teatro abandonado. Grababan tranquilamente hasta que notaron una figura desconocida moviéndose entre las sillas. El ambiente, ya de por sí sombrío, se volvió aún más opresivo cuando esa presencia comenzó a acercarse. Al principio pensaron que era alguien más explorando, pero sus movimientos eran erráticos, casi felinos, saltando de asiento en asiento. Intentaron advertirle, pero la figura siguió avanzando. La tensión creció hasta que, a los 2 minutos, finalmente apareció a plena vista. Era una mujer, increíblemente pálida y con ropa sucia, que se quedó inmóvil mirándolos. El silencio era sofocante, y los amigos decidieron escapar antes de que algo peor sucediera. Nunca supieron quién era, ni por qué estaba allí. El teatro quedó marcado como un lugar maldito. Un equipo de YouTube pensaba que grababa una simple aventura de campamento, pero en la jungla algo más los esperaba. Desde la espesura, una figura con cuernos emergió lentamente. Su cuerpo voluminoso se levantó sobre 2 patas, imponente y extraño, como si estuviera acechando al grupo. Por un momento se quedó allí, tenso, preparado para atacar. Los segundos parecieron eternos, con la criatura clavando la mirada en ellos. Nadie se movía, nadie respiraba, hasta que, de golpe, se lanzó hacia adelante. El bosque se llenó de gritos. El miedo se apoderó del campamento. Acertei, acertei. Ela tá correndo. Con linternas y voces desesperadas, lograron hacerlo retroceder. La criatura volvió a la jungla, dejando tras de sí un silencio mortal. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Un demonio? ¿Un animal desconocido? ¿O algo aún peor? ¿Te atreverías a acampar en un lugar donde las sombras tienen cuernos? Galera, é ela. Ô galera, vem pra rua, ela tá aqui, velho. Vem pra rua. Galera, é ela. É ela, é a criatura. Vem pra rua!
É o Thor! É o Thor! Estás a punto de presenciar algo que no deberías haber visto. Una criatura extraña fue descubierta en lo alto de un acantilado, observando y cazando como un depredador silencioso. El testigo, con cámara en mano, apenas pudo creerlo. Las imágenes provenían de México, un lugar donde este tipo de seres rara vez aparecen. Al hacer zoom, la figura quedó clara. No era humana ni animal conocido. Su postura oscura y sus movimientos tensos parecían sacados de una pesadilla. Entonces ocurrió lo imposible. 2 alas enormes se desplegaron de su espalda. El camarógrafo y sus amigos entraron en pánico y salieron corriendo. La descripción coincidía con las viejas leyendas de gárgolas, guardianes de piedra que alejan a los malos espíritus. Pero este ser no parecía un protector, sino el mal en su forma más pura. ¿Qué viste realmente? ¿Un mito hecho carne o un demonio acechando desde lo alto de la selva? Amigo, ¿qué es eso? ¿Es una persona? ¡Oye! Los residentes indonesios están alarmados tras la aparición de una extraña criatura en las afueras de su ciudad. Todo comenzó cuando unos granjeros buscaban una cabra perdida, y al revisar los arbustos, algo inesperado saltó frente a ellos, protegiendo el lugar con una actitud defensiva. El ser tenía rasgos humanoides, pero su cabeza recordaba a la de un simio, cubierta por un largo pelaje. Su postura y movimientos eran inquietantes. Los hombres, armados de valor, no se atrevieron a acercarse más. Aún así, la cámara siguió grabando, dejando en claro que no era un animal cualquiera. El video se difundió rápidamente, ayudando a los residentes a comprender qué estaba causando el caos en la zona. ¿Se trata de un nuevo críptido aún no documentado? ¿Un simio desconocido o algo mucho más siniestro? Lo cierto es que desde ese día, nadie camina tranquilo por esas tierras. Calma. Vocês estão assustando ela. Não chega perto, tá assustado. É a caipora mesmo. Rapaz do céu. É ela mesmo, não chega muito perto. Ela tá bem assustada, ó. Fica distante. Calma, caipora. A gente sabe que você só quer proteger a mata, tá? Cuidado, não chega perto. El video comienza mostrando un pequeño críptido, sentado al final de unas escaleras oscuras. La cámara permanece fija en él, revelando poco a poco que la criatura parece desorientada, como si se hubiera perdido y no pudiera encontrar el camino de regreso al lugar de donde vino. Sus ojos no eran normales, brillaban como faros, iluminando el ambiente con un resplandor inquietante. De repente, la criatura se levantó y comenzó a avanzar lentamente hacia el camarógrafo, su silueta pequeña pero aterradora en medio del silencio del lugar. El camarógrafo no esperó más. Huyó antes de descubrir qué ocurriría si la criatura lo alcanzaba. El video terminó abruptamente, dejando la duda. ¿Qué era ese ser? ¿Un críptido perdido? ¿Un espíritu? ¿O algo mucho más sobrenatural? Una filmación captada en el suroeste de Estados Unidos mostró algo que no debería existir. El clip fue grabado desde la seguridad de un automóvil cerca de la medianoche, en algún punto de Arizona, bajo la lluvia. En la imagen, una entidad luminosa avanzaba hacia el bosque. Su cuerpo emitía un inquietante resplandor naranja.
Aunque sus características eran difíciles de distinguir, se veían extremidades largas y delgadas que parecían brazos y piernas, no alas. Su cabeza cubierta de pelo hacía imposible encasillarla en algo conocido. Algunos pensaron en un murciélago vampiro gigante, otros en una presencia paranormal, pero nada explica ese brillo sobrenatural. ¿Era un críptido, un espíritu o una criatura desconocida? ¿Qué habría pasado si hubiera notado la cámara? En plena expedición por la jungla, la familia disfrutaba del paisaje cuando, de repente, algo inusual captó su atención. A lo lejos, entre los árboles, se distinguía una figura enorme, oscura y completamente inmóvil. Su sola presencia rompía la calma del lugar. El niño fue el primero en señalarla con emoción. «Es Bigfoot». La silueta permaneció allí, observándolos en silencio, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Después de unos instantes, desapareció sin dejar rastro, deslizándose en el bosque sin un solo sonido. La familia quedó paralizada, sin comprender lo que acababan de presenciar. ¿Habían visto realmente al legendario Bigfoot? ¿Podría haber sido un fantasma? ¿O acaso algo más extraño se esconde en la jungla, brillando en la oscuridad? ¿Tú qué crees? ¿Era un mito hecho realidad o solo una ilusión? Un campista decidió grabar la calma de la noche fuera de su tienda, pero pronto escuchó pasos que rompieron el silencio. Miró alrededor con su cámara, apuntando al bosque oscuro, hasta que notó dos ojos brillantes entre los árboles. Estaban fijos en él, observando desde las sombras, casi inmóviles. Al principio, la figura era apenas visible, confundida con la oscuridad del bosque. Pero al hacer zoom, los detalles lo helaron. La piel se veía pálida, sus proporciones no eran humanas y sus movimientos parecían de otro mundo. La criatura permaneció allí, vigilante, como esperando el momento justo. De repente, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio perturbador. El campista apenas respiraba, temiendo que regresara en cualquier instante. Esa noche quedó grabada en su memoria. ¿Fue un cambiapieles? ¿Un espíritu del bosque? ¿O algo aún más extraño acechando en la oscuridad? Alright, no lie. I'm on my back porch. I heard something stomping in the woods. En 2016, un grupo de campistas predicadores viajó hasta las montañas Steens de Oregón, disfrutando de un paseo tranquilo junto al lago Wild Horse. Todo parecía normal, hasta que una figura oscura apareció en la distancia, caminando por la cresta como si vigilara desde lo alto. No estaba cerca, pero su tamaño y sus movimientos poco comunes eran suficientes para helar la sangre. La cámara captó el instante, y el simple hecho de estar en un lugar tan remoto hizo que el momento pareciera aún más imposible de explicar. Leyenda o realidad, allí estaba. El breve clip se difundió rápidamente en línea, dejando a muchos convencidos de que era prueba de la existencia del mítico Sasquatch. Los campistas, en cambio, se marcharon con una duda que aún los persigue. ¿Qué vive realmente en las sombras de esas montañas? ¿Era Pie Grande? 2016, Wild Horse Lake. Made her down here now, just make her out. Este campista pensó que estaba solo en medio del bosque, disfrutando de la calma nocturna.
pero esa sensación se rompió en un instante. De la nada, una figura oscura y sombría apareció detrás de él. Era enorme, vestida de negro, inmóvil, como si lo observara en silencio. El campista se quedó paralizado, sin saber si lo que veía era real o solo un engaño de su mente. El aire se volvió pesado y cada sonido del bosque pareció desvanecerse. Esa figura permanecía quieta, vigilando, como si esperara el momento justo para moverse. El miedo lo dominó y corrió de regreso a su campamento sin atreverse a mirar atrás. Desde esa noche, el recuerdo lo atormenta. ¿Qué era aquella presencia? ¿Un espíritu? ¿Un ser del bosque? ¿O algo mucho más oscuro que no quería ser descubierto? En 2001, un misterioso video capturado en los bosques de Columbia Británica mostró algo inquietante. Una figura alta y peluda se movía entre los árboles. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje oscuro, y aunque parecía humano, sus proporciones eran distintas. Algo no encajaba. La manera en que caminaba era extraña. Pasos largos, pesados, con un ritmo inusual, casi forzado. Los testigos que vieron la grabación quedaron divididos. Para algunos, era la prueba más clara de que Bigfoot existía. Para otros, un simple truco, o alguien disfrazado en el momento exacto. Lo cierto es que esa breve grabación dejó una huella. ¿Era realmente el legendario Pie Grande ocultándose en los bosques? ¿O algo más que aún no comprendemos? Si está ahí afuera, ¿qué más podría estar escondido en la naturaleza, lejos de los ojos humanos? Un campista se despertó en plena noche con gruñidos profundos que resonaban en el bosque. No eran los ruidos típicos de animales pequeños. Sonaban pesados, como si algo enorme estuviera muy cerca, observando desde las sombras. El silencio se rompía con cada crujido de hojas. De repente, un árbol cercano comenzó a temblar violentamente, como golpeado por una fuerza brutal. El campista empacó en silencio, temiendo que lo notaran. El aire se sentía denso, cargado, como si una presencia antigua y peligrosa rondara entre los troncos. Los lugareños susurran que podría ser el legendario simio del bosque, del que nadie vuelve igual después de verlo. ¿Era un críptido real? ¿Un espíritu del bosque? ¿O solo el miedo disfrazando a la naturaleza? ¿Qué harías tú si lo escucharas rugir tanto? Era pleno día de la independencia cuando una cámara captó algo inusual en el bosque. Entre los árboles, una enorme figura oscura se movía con pasos firmes, y lo más sorprendente era que llevaba en brazos una pequeña criatura peluda. La forma en que caminaba y su tamaño hicieron pensar de inmediato en el legendario Bigfoot. Pero lo que dejó a todos impactados fue la apariencia. Parecía una madre protegiendo a su cría, un detalle que nadie había imaginado antes. El video generó debate y entusiasmo en línea, abriendo la pregunta: ¿es posible que no solo exista Bigfoot, sino también toda una familia? ¿Era una criatura real, un mito que cobró vida o solo un truco visual? ¿Qué piensas? Una mujer montaba a caballo cerca de un bosque tranquilo cuando escuchó un ruido extraño proveniente de los árboles. Curiosa, decidió mirar más de cerca y lo que vio la dejó helada.
Una pequeña criatura oscura sostenía un palo, observándola fijamente como si la estuviera desafiando. Rápidamente comenzó a grabar, pero la criatura reaccionó. De pronto se movió con rapidez y corrió directamente hacia su caballo. Su actitud era hostil, claramente molesta por la presencia de la mujer, que sintió que su seguridad estaba en peligro en aquel instante. Con nervios de acero, la mujer dio la vuelta y se alejó a toda prisa, logrando mantenerse a salvo. Pero lo que vio la persigue hasta hoy. ¿Qué era realmente esa criatura? ¿Un demonio? ¿Un monstruo? ¿O algo aún desconocido que habita en lo profundo del bosque? La noche parecía tranquila en un camping en México, hasta que algo inusual llamó la atención a lo lejos. Varias figuras se reunieron, moviéndose lentamente en círculo. No parecían campistas, más bien un ritual oculto en lo profundo del bosque. El grupo quedó paralizado en shock, sin saber si permanecer en silencio o intervenir. Entonces, de repente, una niña se levantó y caminó hacia las figuras. Sus amigos, preocupados, la siguieron, sin imaginar lo que estaban a punto de enfrentar bajo aquel cielo nocturno. Desde ese momento la escena se volvió misteriosa. Nadie sabe realmente qué encontraron. ¿Era un ritual? ¿Una reunión secreta? ¿O algo mucho más oscuro acechaba en la espesura? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Te acercarías o correrías? En el nombre por el poder de mi santísima muerte, rompo y destruyo este trabajo. ¿Qué se siente, hija de tu perra madre? ¡Ey, Juanita! ¡Mira, Juanita! Juanita, aguanta, te tiramos paro. Espérate, deja que le rompa a su madre, güey. Espérate. Espérate. Ándale, hija de su puta madre. Ándale, cabrona, ándale. Chingatela, Juanita, chingatela. ¡Ey, las otras! ¡Tírale paro, morro! ¡Ponnos, morro! ¡Vamos a tirarle paro, hija! En un video escalofriante, una figura humanoide fue captada mirando hacia los huéspedes de una cabaña. El clip se difundió rápidamente y pronto más personas afirmaron haber visto lo mismo. Sombras extrañas, ruidos inquietantes y algo que parecía observar desde la oscuridad. Los testigos narraron gritos en la noche, siluetas diminutas como duendes, e incluso la figura de una mujer vestida de blanco vagando entre los árboles. Todo apuntaba al mismo lugar, Mazamitla, un bosque de Jalisco famoso por sus historias que se vuelven más siniestras con cada relato. Muchos creen que algo paranormal se esconde en esos árboles, arrastrándose y acechando en silencio. ¿Qué era lo que miraba desde las sombras? ¿Un espíritu? ¿Un duende? ¿O algo más oscuro? Y lo más inquietante, ¿podría seguir observando a cualquiera que visite esas cabañas? Dos campistas escucharon un ruido extraño mientras grababan su viaje. Al girar la cámara, se congelaron. Desde las sombras, una figura pálida y delgada emergía lentamente, avanzando con un movimiento antinatural, casi como si no tuviera músculos en su cuerpo. El miedo los dominó y corrieron lo más rápido que pudieron. Sin embargo, la criatura no los persiguió. Permaneció de pie, moviéndose de manera errática, como si buscara algo o a alguien más. El silencio del bosque se volvió insoportable tras esa visión. Esa noche no lograron dormir
reviviendo una y otra vez lo ocurrido. ¿Qué era esa cosa que vieron? ¿Un ser humano deformado? ¿Un demonio? ¿O una criatura que aún no conocemos? ¿Qué habrías hecho tú al encontrar algo así en medio del... Si puede, porque mientras no cruce el área grande, y cruza... Si no... ¿Qué es eso, güey? No mames. Dice, córrele, güey, no mames. Córrele. Mientras caminaban por las montañas, un grupo de amigos notó algo moverse en la distancia. Era enorme, cubierto de pelo, avanzando con pasos firmes. Nadie en su sano juicio recorrería la jungla con tanto calor usando un disfraz completo. Eso no tenía sentido, y pronto se dieron cuenta. Las historias sobre Bigfoot en la zona volvieron a sus mentes. La figura no se detenía. Parecía moverse con un propósito claro, como si supiera a dónde iba. Los amigos observaban en silencio, hipnotizados. Su respiración se volvió más lenta, temiendo que el mínimo ruido los delatara. Cuando desapareció entre los árboles, un frío silencio los envolvió. ¿Habían visto con sus propios ojos al legendario Bigfoot? ¿Era solo una ilusión? Esa noche no dejaron de preguntarse si realmente la criatura existe. Y ahora la pregunta es para ti. ¿La seguirías o es? Unos hombres disfrutaban de una caminata tranquila cuando de repente escucharon ruidos extraños provenientes de los árboles. Algo grande se movía cerca. Curiosos, miraron hacia adelante y se quedaron paralizados. Una enorme figura peluda caminaba entre el bosque, majestuosa y amenazante. La emoción y el nerviosismo se mezclaron al instante. Sacaron sus cámaras, tratando de registrar el momento. La figura se movía con paso firme, casi como si no se diera cuenta de su presencia. No había explicación lógica que encajara con lo que estaban viendo. La duda se volvió certeza. Ese ser tenía que ser Bigfoot. Incluso después de que desapareció entre los árboles, los hombres siguieron discutiendo, temblando de emoción. ¿Habían capturado prueba real de la legendaria criatura? ¿O fue solo un engaño de la mente? Ahora la pregunta es, ¿qué crees que vieron real? En 2015, un hombre en Canadá tuvo un encuentro salvaje mientras caminaba por el bosque. De pronto, notó una enorme figura parada en silencio entre los árboles. Su sola postura transmitía la sensación de que estaba tramando algo inquietante. El ambiente se volvió más pesado en segundos. Por un breve instante, la figura se movió lentamente, casi como si estuviera inspeccionando cada detalle a su alrededor. El hombre, paralizado, apenas podía respirar mientras la observaba. La tensión aumentaba con cada movimiento, y lo que parecía un momento eterno terminó en un instante. De forma repentina, la figura desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. El hombre no podía creer lo que había visto, y quienes escucharon la historia se hicieron la misma pregunta. ¿Qué pudo haber sido realmente esa figura gigante? El encuentro más espeluznante. Una pareja pensó que pasarían una noche tranquila acampando cerca del bosque, pero pronto las cosas cambiaron. Mientras estaban junto al fuego, comenzaron a escuchar ruidos extraños que venían de los árboles. Al inicio lo ignoraron,
pensando que era algún animal rondando cerca de ellos. Los sonidos se hicieron más fuertes e inquietantes hasta que, de repente, una criatura surgió de las sombras y comenzó a acercarse. Lo captaron en video. Tenía extremidades largas y delgadas y unos ojos brillantes que le daban un aspecto fantasmagórico, imposible de confundir con algo normal. Tanto la pareja como todos los que vieron el clip en línea quedaron impactados por la figura. El miedo fue tan grande que juraron no volver jamás a esos bosques. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Era un ser sobrenatural, un cambiapieles o una criatura que aún desconocemos? ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería encontrarte cara a cara con un críptido real? Eso fue lo que vivió un hombre que caminaba cerca de un bosque. Sin previo aviso, algo pálido y de forma humanoide comenzó a arrastrarse hacia él. Sus movimientos no eran naturales. Algo estaba mal. La criatura avanzaba con un aire de furia, como si protegiera su territorio, o quizás algo aún más oscuro. El hombre intentó mantener la calma, pero la tensión era insoportable. Corrió desesperado, mientras el ser seguía avanzando con pasos torpes, pero amenazantes. Su cámara quedó atrás, grabando todo. ¿Qué pasó después? Nadie lo sabe con certeza. El hombre nunca fue visto de nuevo, y la única evidencia es el metraje abandonado. ¿Se trataba de un cambiapieles? ¿Un demonio? ¿O un críptido desconocido que aún acecha entre los árboles? La historia quedó como un misterio que hiela la sangre. Alexis has been gone for so freaking long trying to actually do. Alexis! Okay. Una noche, un hombre que acampaba solo despertó sobresaltado por unos gritos fuertes que atravesaban la oscuridad del bosque. Al principio creyó que era un animal salvaje, pero pronto entendió que aquello no sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. Miró hacia la espesura con la linterna temblando en sus manos. Entre los árboles se movía una figura extraña que parecía deslizarse más que caminar. No era humano, tampoco un animal común. Su andar rápido e irregular lo hacía ver aún más inquietante. Todo el entorno parecía cargado de un silencio antinatural. El miedo se apoderó de él. Decidió recoger sus cosas y marcharse de inmediato, sin mirar atrás. Más tarde, cuando relató lo ocurrido, ni siquiera los investigadores pudieron explicar lo que había presenciado. ¿Qué clase de ser habitaba realmente en ese bosque solitario? El misterio quedó. En la frontera con México, la cámara de seguridad de una tienda captó a un caballo en la calle. Más tarde, al revisar el metraje, el dueño vio algo aterrador. Una figura sombría montada encima. Los lugareños lo asociaron con el Charro Negro, un jinete fantasma de leyendas que aparece en caminos solitarios. El video, que se cree fue grabado en Guatemala, sorprendió aún más porque no fue el único. Días después, otra cámara en la misma ciudad captó una figura similar en otra noche. Para muchos, se trataba de la evidencia más clara del misterioso jinete, cuya presencia inquieta a pueblos enteros.
¿Podría ser realmente el charro negro vagando por las calles de Guatemala? ¿Un espíritu maligno buscando almas? ¿O acaso todo es una coincidencia explicable? ¿Qué opinas tú de estas grabaciones que aún dividen a creyentes y escépticos? El 20 de septiembre de 2024, a las 0:49 en Tuxpan, México, una cámara de vigilancia registró algo aterrador. Una sombra recorría la calle a toda velocidad, pero no era una sombra cualquiera. Tenía la forma de un caballo y arrastraba un carro detrás de sí. La escena dejó sin palabras a quienes la vieron. En México se cuenta desde hace décadas que este espíritu aparece en las noches, siempre acompañado de un carro que cruje y de cascos que golpean la tierra. Lo inquietante de este caso es que, por primera vez, esas leyendas quedaron respaldadas por imágenes reales, visibles para todos. ¿Podría tratarse del mítico charro negro manifestándose en Tuxpan? ¿Una alucinación colectiva convertida en evidencia física? ¿O tal vez una sombra común que coincidió con las viejas historias? Lo cierto es que el misterio permanece, dejando más dudas que respuestas. Una mujer joven se detuvo frente a una casa tarde en la noche y permaneció inmóvil en medio de la calle. Al principio parecía un simple comportamiento extraño, pero al revisar el video, se notó algo más. Parecía estar hablando con alguien invisible, como si alguien o algo la hubiera detenido allí. Algunos creen que pudo haber estado alucinando, pero otros aseguran que estaba conversando con una presencia que nadie más podía ver. Su postura, las pausas y la forma en que movía la cabeza hacían pensar que respondía a alguien real, aunque la cámara no mostraba absolutamente nada. ¿Era un fantasma invisible? ¿Una entidad arrastrándose desde las sombras? ¿O solo una mente jugando trucos en la oscuridad? Lo más escalofriante, la grabación terminó con un grito aterrador de ayuda. Nadie sabe qué ocurrió después. Probablemente hayas oído hablar de los superpoderes, pero verlos en la vida real es otra cosa. En Tailandia, una niña estaba con sus amigos cuando un chico intentó abalanzarse sobre ella. De pronto, alzó su mano instintivamente y él salió volando hacia atrás, como si una fuerza invisible lo empujara. El asombro fue inmediato. Otro niño intentó acercarse y el resultado fue igual. Fue levantado y lanzado sin que nadie lo tocara. La niña estaba confundida y aterrada, porque sabía que no era algo normal. ¿De dónde salía esa fuerza? No tenía control, y el miedo de lo que acababa de ocurrir se reflejaba en sus ojos.
¿Era un poder oculto que despertó por accidente? ¿O existe un grupo de personas con habilidades similares viviendo en secreto entre nosotros? La niña no volvió a hablar del tema, pero el video quedó como prueba. ¿Qué harías si descubres que puedes hacer lo mismo? Las cámaras de CCTV captaron algo imposible de ignorar. Una figura humanoide, de cabello largo, avanzando en 4 patas como un animal. Su rostro era borroso, pero su silueta y movimientos eran lo bastante perturbadores para convencer a cualquiera de que no se trataba de algo normal. Parecía más bien una bruja, o tal vez una criatura desconocida. La forma en que arrastraba su cuerpo por la calle, lenta y distorsionada, transmitía una sensación de peligro. Cuando la vecina revisó las imágenes junto al dueño de la casa, ambos quedaron en silencio, con incredulidad y miedo en el rostro. ¿Qué era exactamente esa figura? ¿Una bruja captada en pleno ritual? ¿Un espíritu que decidió manifestarse en el mundo físico? ¿O peor aún, una criatura que apenas comienza a mostrarse? Nadie volvió a verla en persona, pero el video sigue allí. ¿Te atreverías a verlo completo de noche? En Guadalajara, México, una cámara de seguridad nocturna captó algo inquietante. La carretera estaba vacía, tranquila, hasta que un humo negro surgió de la nada. Se extendió lentamente por la calle, tomando una forma imposible de explicar con simples fallas de cámara. El humo comenzó a condensarse y frente a la lente se transformó en 5 sombras oscuras. Caminaban como figuras humanas, pero su aspecto era transparente y antinatural. La grabación mostró claramente cómo las siluetas cruzaban la calle como si fueran fantasmas. Incluso después de que expertos revisaron el metraje, no encontraron explicación lógica. Todos coincidieron en algo. La cámara había captado lo imposible. ¿Era una alucinación colectiva o prueba de espíritus en Guadalajara? ¿Te atreverías a pasar por esas calles de noche? Una cámara de seguridad en una calle vacía captó algo inquietante. En plena noche, un triciclo comenzó a moverse solo, sin nadie cerca. El ambiente era pesado, como si algo invisible controlara la escena desde las sombras. De repente, apareció una figura blanca en el techo de un edificio. No era un reflejo, ni humo.
Parecía un espíritu humanoide que observaba fijamente hacia la cámara antes de desvanecerse. La grabación mostró claramente ese instante imposible. Un hombre que dormía en la acera se despertó sobresaltado y comenzó a buscar alrededor, como si hubiera sentido la extraña presencia. ¿Coincidencia? ¿Un fantasma real? ¿O acaso algo que todavía no entendemos? ¿Te atreverías a ver ese video de noche? No siempre son fantasmas los que nos aterran. Una cámara de CCTV captó una escena inquietante en plena noche. Todo estaba tranquilo hasta que apareció una figura con máscara de panda. La pantalla falló por un instante, como si la señal hubiera sido interferida por algo o alguien. Cuando la imagen volvió, otra figura estaba allí, esta vez con una máscara de oso. No se movían, no hacían ruido, solo permanecían inmóviles, mirando fijamente a la cámara. Su presencia no parecía un simple juego, más bien una advertencia silenciosa que congelaba la sangre. Informes posteriores revelaron que las mismas figuras habían sido vistas cerca de otras casas. ¿Qué querían realmente? ¿Un mensaje? ¿Un ritual? ¿O simplemente sembrar miedo? Lo único claro es que no estaban allí para divertirse. ¿Qué harías si miras a tu cámara y los ves afuera? Una noche tranquila, un propietario estaba a punto de dormir cuando algo extraño lo hizo mirar por su ventana. Allí, en la calle vacía, una mujer bailaba lentamente bajo la tenue luz. Sus movimientos eran lentos, hipnóticos, extrañamente inquietantes, como si no pertenecieran a ese lugar. Al principio pensó que era raro, pero inofensivo. Sin embargo, de repente la mujer se detuvo, su cuerpo rígido, sus pies aún. Lentamente giró la cabeza hacia la ventana, mirándolo fijamente. En ese instante, el aire se volvió pesado, y el miedo recorrió su piel como un escalofrío helado. Los espectadores en línea dijeron que coincidía con la bailarina serbia, una figura aterradora que aparece sola de noche. Dicen que si nota que la observas, podría ser su próximo objetivo. Y una vez que se gira hacia ti, lo único que queda por hacer es correr. ¿Lo harías? En Estados Unidos, alrededor de la 1:30 de la mañana, una cámara de seguridad doméstica captó algo perturbador. Un payaso apareció entrando lentamente en una casa particular. No llevaba objetos en sus manos. No parecía tener prisa. Sus pasos eran calculados, pesados, casi teatrales. No tomó nada, no dijo nada. Apenas se movía. Lo único que hizo fue quedarse parado, mirando directamente hacia la cámara. Esa mirada congelada, inmóvil, era más aterradora que cualquier ruido. El aire parecía detenerse. Quien revisó las imágenes sintió un escalofrío inmediato.
Tras minutos inmóviles, el payaso simplemente giró y salió de la casa sin explicación alguna. Nadie pudo entender cómo había entrado ni por qué había venido. La grabación quedó como única prueba de su visita. ¿Qué era en realidad? ¿Un intruso? ¿Un ritual? ¿O algo mucho peor? Mientras grababa la noche, una cámara de vigilancia frente a una pequeña industria captó algo extraño. La carretera estaba vacía hasta que, de pronto, una pequeña figura humanoide oscura apareció. Caminaba lentamente hacia el otro lado, como si nadie pudiera verla. Momentos después, otra figura similar emergió de la nada e hizo lo mismo, cruzando con la misma calma inquietante. Sus cuerpos parecían demasiado livianos, su andar demasiado irreal. Era como si fueran apariciones que no pertenecían a este mundo, sino a uno oculto. La escena dejó a todos los espectadores estremecidos. Muchos se preguntaron qué había sucedido en esa zona para que esos espíritus permanecieran allí. ¿Eran niños que alguna vez habitaron ese lugar? ¿O simples sombras atrapadas entre dos mundos? El misterio sigue abierto. El 1 de diciembre de 2024, un video se volvió viral en todo el mundo. Mostraba a un hombre caminando tranquilamente por la calle. Nada parecía fuera de lo común, hasta que, frente a la cámara, ocurrió lo impensable. La figura se desvaneció, volviéndose completamente invisible. Los espectadores quedaron paralizados. Algunos pensaron en un truco, pero pronto se dieron cuenta de que no era una persona común. Los movimientos eran demasiado naturales, demasiado fluidos. La conclusión más aterradora comenzó a surgir. Lo que captaron no era humano, era un fantasma. El metraje dejó una pregunta imposible de ignorar. Si este espíritu caminaba entre nosotros sin ser notado, ¿cuántos más podrían estarlo haciendo ahora mismo? La calle quedó en silencio, pero el video sigue ahí. Prueba de que no siempre estamos tan solos como creemos. Una noche tranquila, un residente dormía profundamente hasta que unos ruidos extraños lo despertaron. Con el corazón acelerado, miró por la ventana. En medio de la calle, vio a una anciana, vestida con un traje tradicional, bailando bajo la luna. El ambiente se volvió inquietante de inmediato. Lo perturbador no era solo su danza, había algo antinatural en ella. Entonces lo comprendió. No era una mujer común, era la infame bailarina serbia, un espíritu del que pocos hablaban y menos aún habían visto. Se decía que si sus ojos se cruzaban con los tuyos, correría hacia ti sin dudar. El hombre contuvo la respiración, agradeciendo que ella no lo notara. Aún así, la visión lo dejó marcado. El miedo persistió mucho después de que la figura desapareciera en la oscuridad. Nunca volvió a mirar por esa ventana de noche, temiendo lo que podría encontrarse otra vez. Los perros jugaban tranquilos en una calle vacía. De pronto, se detuvieron, gruñeron
y salieron corriendo despavoridos. La cámara de seguridad lo captó todo. Su miedo no era normal. Algo invisible para los humanos los había espantado, y su reacción lo decía todo. Segundos después, la razón quedó clara. Una figura humanoide oscura emergió lentamente de las sombras. Su andar era extraño, casi flotante, y avanzaba justo en la dirección en la que los perros habían estado mirando. Se sabe que los animales detectan lo que nosotros no vemos. El vídeo se compartió entre los vecinos y pronto nadie quiso caminar solo por esa calle. Muchos juraron que la silueta era un espíritu, una entidad que rondaba el lugar desde hacía tiempo. Hasta hoy, la figura sigue siendo un misterio, dejando esa calle marcada como embrujada. Un guardia revisaba las imágenes de seguridad cuando algo extraño llamó su atención. La carretera estaba completamente vacía, oscura y silenciosa. Entonces, de repente, una pequeña figura blanca apareció lentamente en el centro de la escena, avanzando hacia la cámara. Su silueta era inquietante. A pesar de la baja calidad del video, era evidente que tenía forma humana. Caminaba con calma, sin prisa, como si supiera que estaba siendo observada. El vestido blanco resaltaba contra la oscuridad, reforzando la impresión de que era una niña espectral. La figura pasó junto a la cámara y desapareció en la sombra. El guardia quedó inmóvil, sabiendo que aquello no era una ilusión. Se decía que, si alguien caminaba por esa carretera a la misma hora, también habría visto al espíritu de la niña que todavía ronda el lugar. En una calle tranquila, una cámara de seguridad captó a 2 personas conduciendo en bicicleta sin problemas. Todo parecía normal, hasta que de la nada apareció una mujer siendo arrastrada por algo que no se veía. Nadie más estaba allí, pero la fuerza era clara, como si manos invisibles la sujetaran. La mujer no luchaba contra alguien físico, sino contra un poder que nadie podía ver. Uno de los motociclistas saltó a ayudarla, sujetándola para intentar detener aquel arrastre aterrador. Pero en un instante, él también fue jalado con brutalidad por ese mismo agarre invisible que no tenía explicación. Ambos fueron arrastrados unos metros más hasta que la grabación terminó abruptamente. Ninguna respuesta, ninguna figura visible, solo el terror de un ataque inexplicable. Lo único que quedaba era esperar que ese espíritu o fuerza los hubiera liberado y que jamás regresara a esa calle. Las cámaras de seguridad mostraban un día común en la calle, con personas yendo y viniendo con sus rutinas habituales. Todo era normal hasta que, de repente, una mujer que caminaba tranquila hacia su coche fue empujada con una fuerza brutal, tan fuerte que salió volando hacia atrás sin explicación. El golpe fue tan repentino que la mujer perdió el equilibrio y cayó violentamente al suelo, desmayándose en el acto frente a la cámara. Nadie parecía estar cerca de ella, no había contacto visible. Sin embargo, el empujón fue claro, como si una fuerza invisible la hubiese atacado con intención maliciosa. El vídeo se difundió rápidamente en internet, generando debate. Algunos lo atribuyeron a una caída común, pero otros aseguraron que era obra de una entidad demoníaca. La pregunta quedó abierta. ¿Qué podría empujar con tanta violencia a alguien sin tocarla? Lo cierto es que hasta hoy sigue siendo un misterio.
Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.